que se me va a cortar a los 40 minutos. Después nos volvemos a continuar, nos volvemos a conectar para continuar con la clase, ¿sí? Bien, perfecto. Ok. Dicho todo esto, arrancamos con el tema de hoy. Hoy vamos a empezar a trabajar con límite en funciones multivariables. Límites en funciones multivariables. Bueno, vamos a hacer un brevísimo repaso de lo que ustedes estuvieron trabajando en análisis matemático 1 con respecto al límite. Volvemos un poco a la infancia, digamos, a la adolescencia. Bueno, esto acá fue el año pasado, tampoco fue tanto, ¿no? Supongamos que acá tenga el 3, acá tengo el 5. Entonces, bueno, si tenemos una función que tiene esas características y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la imagen del 3? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuánto vale la función evaluada en 3? 5, no, 5. no está definido. No está definido porque está No está vacío la definido. función. Claro. Ah, ya venía mal. ¿Eh? Hay un punto vacío ahí, o sea que la función en 3 no existe. Ahora, ¿qué pasa a medida que x se aproxima a 3 por un lado y por el otro? ¿Qué pasa con el Tiende a valor de la 5. función? Tiende a 5 la Tiende a función. 5, perfecto. El valor de la función tiende a 5. ¿Estas flechitas se quedan quietas ahí o siguen aproximándose? No, siguen aproximándose. Siguen aproximándose. Entonces, el concepto de límite es un concepto dinámico. El concepto de límite es un concepto dinámico. Cuando x se aproxima a 3, y cuando digo se aproxima a 3 es porque se sigue aproximando, y se sigue aproximando, y se sigue aproximando cada vez más. De esta función es igual a 5. ¿Eso qué quiere decir? Que en las fronteras del 3, el valor de la función va a ser casi 5. ¿Estamos? Si nosotros hubiésemos tenido esta situación, por ejemplo, 4, supongamos, y nos preguntamos, bueno, ¿cuánto vale la función en 4? ¿Cuánto vale la función en 4? 2. 2. ¿Y cuánto vale el límite cuando x tiende a 4? También 2. También 2. Tiende a 2. Exactamente, tiende a 2. Entonces, ¿es lo mismo el valor de la función que el límite? No, en este caso coincide la imagen con el límite, pero son dos conceptos distintos. El valor de la imagen es una cuestión estática. En 4 vale 2. El límite es una cuestión dinámica. A medida que x se aproxima más y más al 2 de un lado y del otro, lo estamos apretando en este caso, al 4, perdón, lo estamos apretando de un lado y del otro, la función se aproxima todo lo que uno puede imaginar al 2, pero nunca llega a ser 2. Eso de concepto estático y dinámico está claro, ¿no es cierto? O sea, es el estudio del entorno. Es el estudio del entorno del cercano del valor. Exactamente. Y después eso derivaba, yo no me quise meter en eso porque no me acordaba que me había dicho Adrián, si usted el tema del límite lo habían visto con el entorno, con la definición epsilon delta. ¿Se acuerdan? Sería la definición formal. La definición formal del límite, sí. Que en un entorno, a medida que x menos p es menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Bueno. Volvemos a análisis 1. ¿Qué pasaba en este caso, chicos? ¿Cuánto es la función evaluada en 3? 5. 5. La imagen de 3 es 5.
Ahora, si indicamos cómo x se aproxima a 3, estamos hablando de los límites laterales. ¿Qué son los límites laterales? Bueno, si yo digo x se aproxima a 3, quiere decir que x viene de un lado y del otro. O sea, x puede venir del lado de la derecha o x puede venir del lado de la izquierda. ¿Está? Ahora, si especificamos x tiende a 3 por el lado de la izquierda, ¿cuál es el límite de esta función? 2. Tiende a 2. 2. Y si nos aproximamos al 3 por el lado de la izquierda, por el lado de la derecha, 4, vale. 4. Eso todo el mundo lo ve, ¿no es cierto? A partir de la gráfica. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuánto vale en este caso el límite cuando x tiende a 3? En realidad no No. existe, digamos. No existe. No existe. ¿Por qué? Porque el límite, si existe, es único. ¿Estamos? El límite, si existe, es único y tiene que tener un valor finito. El límite, si existe, es único y finito. ¿Cómo se llamaban estos límites, chicos? Laterales. Límites laterales. Sí, sí. ¿Cuántos límites laterales hay? 2. 2. Porque en el eje X, X se puede mover de este lado o X se puede mover de este lado. No hay otra posibilidad en que X se aproxima al 3. O viene por la derecha o viene por la izquierda. O sea que hay dos límites laterales. Si estos dos límites laterales son distintos, entonces no existe el límite. ¿Estamos? ¿Qué pasa en funciones multivariables? En funciones multivariables. Bueno, supongamos que el dominio de la función lo tengamos acá. Supongamos que acá tengamos una superficie en el espacio. En realidad, la superficie estaría ocupada por el dominio. Acá tengo un valor x0. Acá tengo un valor y0. Acá tengo la dupla x0 y 0. Y acá tengo un valor xy genérico cualquiera. Acá tengo un valor xy genérico cualquiera. Pregunto, ¿cuántos caminos tiene un punto xy en que se puede conducir a x0 y 0? ¿Se entiende la pregunta? Sí, caminos pero están restringidos a hacer una recta o pueden ser infinitos. No hay restricciones. Supongamos que ese sea el dominio. Acá tengo el punto x0 y 0. O sea, ahora estoy trabajando en el plano, chicos. Acá tenemos el punto x0 y 0. Y acá tenemos un punto genérico xy. Y yo quiero que xy se aproxime más y más y más y más al punto x0 y 0. ¿De cuántas maneras se puede aproximar? ¿Hay una forma? Sería con el límite, Pero no digamos, pensemos el límite todavía, no lo compliquemos de entrada. O sea, un camino sería este, ¿no es cierto? Que vaya directo. sí. Es un poco lo que decía Padín, ¿tu nombre es Luciano? Un camino es ese. ¿Es la única forma en que xy se puede aproximar al punto x0 y 0? No. No, porque puede hacer otro. Puede ser, por ejemplo, que venga así y que venga así. Acá tenemos otro camino. O si yo soy muy rebuscado, podríamos pensar de que este también es un camino.
Y este es otro camino. Y este es otro camino. Y este, o sea, ¿cuántas formas hay en que XY se puede aproximar a X0 y 0? Infinitos. Hay infinitas. Antes, en dos variables había dos, por derecha y por izquierda. Acá hay infinitos caminos en que XY se puede aproximar a X0 y 0. ¿Eso está claro? Para Sí, que sí. exista el límite, por esos infinitos caminos, nos tiene que dar el mismo valor. O sea, a medida que yo me aproximo a X0 y 0, el valor de la función se tiene que aproximar a un determinado valor L, lo cual no quiere decir que la función en ese punto valga L, porque puede haber que en ese punto la función esté perforada, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa límite cuando XY, ahora cuando un punto XY tiende a un punto X0 y 0, de una función de dos variables, ¿qué significa que esto sea L? No le demos demasiado formalismo con el entorno. Veámoslo más en forma intuitiva. Que a medida que el punto XY, que es un punto genérico, se aproxima a X0 y 0, teniendo en cuenta de que hay infinitas formas en que se puede aproximar, el valor de la función se va a ir aproximando cada vez más al valor L, y va a estar tan cerca como podamos imaginar. O sea, XY se aproxima a X0 y 0, el valor de la función se aproxima más y más a este valor L. ¿Estamos? O sea, el concepto es muy parecido al de funciones de una única variable, pero hay que tener en cuenta de que XY se puede aproximar a X0 y 0 por infinitos caminos. ¿Está esa idea? Sí. Entonces, Sí, sí. por ejemplo, ¿cómo resolvemos límites en funciones multivariables? Bueno, ¿cómo resolvían ustedes límites, chicos, en funciones de una variable? ¿Cuál era el primer procedimiento que hacíamos? Dar paso al límite. ¿Cómo se llamaba eso? Sería evaluar la Evaluar la función. función en los puntos. Exactamente, En el dar punto. paso al límite, eso se llama sustitución directa. Hacemos la sustitución directa. ¿Qué significa eso? Bueno, que XY está tan próximo al punto 1, 2, que prácticamente es el 1, 2. Entonces, esto es prácticamente 1. Reemplazo X por 1. Reemplazo Y por 2. 1 al cuadrado 1 menos 1, 0. 0 sobre 1, 0. ¿Estamos? Entonces, bueno, haciendo la sustitución directa, si llegamos a un valor, este es el valor del límite. Este es el valor del límite. Haciendo la sustitución directa llegamos a un valor, este es el valor del límite. En este caso, cuando en forma simultánea X tiende a 1 e Y tiende a 2, este límite lo vamos a llamar el límite doble. Este es el límite doble. X e Y tienden en forma simultánea al valor, en este caso sería 1, 2. ¿Estamos? X tiende a 1, Y tiende a 2 en forma simultánea. Por eso este límite también se lo llama límite doble o límite simultáneo.
entrando más en teoría, podemos decir que si existe el límite simultáneo o el límite doble, ese es el valor del límite. Si existe el límite simultáneo, ese es el valor del límite. ¿Está? Va, pero ustedes saben que uno siempre tiene ganas un poco de complicarla y todo lo demás, ¿no? Entonces, vamos a empezar a analizar otros casos. Y supongamos que tengamos esta función. Va. Límite cuando xy tiende al 0, 0 de x más y sobre x menos y. Hacemos la sustitución directa, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos da este límite? 0 sobre... es un indeterminado. 0 sobre 0. 0 sobre 0. Eso sabemos que es indeterminado. Ustedes vieron un montón de formas de romper indeterminaciones. Por factoreo, la regla del L'Hopital. ¿Se acuerdan de la regla del L'Hopital que utilizaba las derivadas? Sí, era el cociente. Claro. Era la derivada de las distintas partes del cociente. Exactamente, o sea, no derivamos como cociente, sino que derivo numerador por un lado, denominador por el otro, y me fijo qué pasaba con los límites de las derivadas. Bueno, no funciona todo eso, todas esas Profe, hay una pregunta en el chat. Eso le iba a decir justo. A ver, el resultado 0 que dio ese límite, ¿vendría a ser el valor del... Claro, Dani, sí. O sea que la función en ese caso se aproxima al 0, o sea, estaría cerca del eje X, en del origen de coordenada. ¿Sí? Bueno, entonces esto acá me da 0 sobre 0. Y no podemos aplicar L'Hopital en la mayoría de los casos, porque para aplicar L'Hopital se puede utilizar para indeterminaciones 0 sobre 0, pero para funciones de una variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a empezar a investigar por algunos caminos. Empezamos a investigar por los infinitos caminos que tenemos. Acá tenemos el valor genérico xy, lo cual no quiere decir que xy esté ahí. Es un punto genérico que puede estar ahí, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Y nosotros nos queremos arrimar al 0, 0. Al 0, 0. Que lo tenemos acá. Ya vimos que si hacemos el límite doble, o sea que si cualquier valor de x se dirige en forma simultánea al 0, 0, eso me genera una determinación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a investigar dos caminos en que nos podemos aproximar. Que lo vamos a hacer paralelo a los ejes. Voy a cambiar de color. Entonces, yo me voy a aproximar al 0, 0. Primero, Primero me aproximo en forma paralela al eje X y después bajo hasta el 0. Este lo vamos a llamar, si quieren, camino 1. Y me puedo aproximar de otra manera. Es que primero voy paralelo al eje Y hasta este punto y después voy paralelo o sobre el eje X. Entonces ahí tenemos dos caminos distintos. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que se llaman los límites iterados. O por caminos quebrados. O por caminos quebrados. ¿Cómo lo vamos a plantear? Vamos a ver primero en el caso del camino 1, el que está en rojo. Camino 1. En este caso, ¿qué vemos? Que acá x se aproxima a 0. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es calcular un límite simple
cuando x se aproxima a 0 de la función en cuestión, que es x más y sobre x menos y. Y después, ¿qué pasa? Después y se aproxima a 0. ¿Lo ven, chicos? Después y se aproxima a 0. Por eso se llaman límites iterados o por caminos quebrados, porque primero hago uno y después hago el otro. En el caso del camino 2, ¿cómo sería la cosa? Y primero y tiende a 0. Primero y tiende a 0. De la función que la tenemos en el espacio, la función la tenemos graficada a la superficie. Yo ahí estoy trabajando sobre el dominio. Y después hacemos el límite cuando x tiende a 0, que vendría a ser esta parte. Vamos a ver qué nos dan estos límites. Primero resolvemos el límite que está entre paréntesis. Límite cuando y tiende a 0. ¿Cuánto me da este límite, chicos, cuando x tiende a 0? Sería y sobre y. Menos 1. Menos 1. Claro, y sobre menos y, esto sería indeterminado, pero antes de hacer el reemplazo, simplificamos, esto me da menos 1. Del mismo modo vamos a hacer el otro. Sería el límite cuando x tiende a 0. ¿Cuánto me da el límite que está entre paréntesis cuando y tiende a 0? 1 positivo. Nos queda X sobre X. X sobre X, y esto me da 1. ¿Cómo resultaron ser estos dos límites? Distintos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy por este camino, la función se aproxima a menos 1. Pero si voy por este camino, por el verde, la función se aproxima a 1. ¿Cuál es la conclusión? No existe el límite. No existe el límite porque por dos caminos diferentes nos da distintos resultados. ¿Estamos, chicos? Y, o sea, con esos dos caminos ya es suficiente para confirmar que se darían igual. Ya está, Maxi. Ya está. Vos si probás que por dos caminos te da diferente, ya está. No existe el límite. No, pero si darían iguales, digamos. ¿Qué pasa ¿Se podría si confirmar que darían iguales? existe? ¿Qué dirías vos si te darían iguales? Y no se podría confirmar porque hay mucho más camino. Exactamente, no se podría confirmar. Entonces lo que mejor te puede pasar en la vida, bueno, otras cosas te pueden pasar mejor, pero en el caso de límites dobles, lo mejor que te puede pasar es que los iterados te den distintos. ¿Por qué? Porque si no tenés que empezar a investigar por otros caminos y a lo mejor nunca llegás a una conclusión. ¿Estamos? Claro. Puede llegar a pasar que estén estas funciones. Yo el otro día, viendo un poco lo que estuvieron trabajando con Benjamín, estaban preocupados por el tema de la evaluación, cómo los vamos a evaluar y todo lo demás. Bueno, no le vamos a tomar nada que no sepan resolver, ni nada que no sepan graficar. En eso quédense tranquilos. Esto, si uno lo quiere complicar, lo puede complicar muchísimo. ¿Está? Pero bueno, vamos a ver un caso. Vamos a ver un caso. Bueno. A ver, esperen. ¿Eso está entendido entonces, esa explicación sobre los límites? Sí. 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 Vamos a hacer algunos de los que están acá, los que están en la práctica. Bueno, por ejemplo, el ejercicio B. Vamos a hacer el ejercicio B. Bueno, este es el que hicimos recién. Primero, límite cuando xy tiende a 0, 0.
¿Qué pasa si hacemos la sustitución directa ahí? Indeterminado. Está indeterminado. Claro. Nos da 0 sobre 0, es indeterminado. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Calcular los iterados. Lo primero que vamos a hacer es calcular los iterados. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar? Que los iterados sean distintos. Y si son iguales, y hay que investigar por otro camino. Entonces, lo primero que hacemos es calcular los iterados. Esto no interesa el orden, pero bueno, límite cuando y tiende a 0, límite cuando x tiende a 0. Me voy a apurar antes de que se me termine la clase. Esto es x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, ¿cuánto nos da esto, chicos? Esto es el límite cuando y tiende a 0. ¿Qué pasa si hacemos la sustitución directa? ¿Y qué nos queda? Quedaría x al cuadrado sobre x al cuadrado. No, pero fíjate que x tiende a 0. Sería 0. No, quedaría... Cero. Quedaría 0, porque nos quedaría 0 sobre Claro. y cuadrado que es 0. Cuando hacemos tender y a Ah. 0, esto nos queda 0. ¿Sí? Y ahora hacemos el otro límite, o sea, el otro camino. X tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0. ¿Se dan cuenta uno y otro, no? Bueno. ¿Cómo nos queda esto? El límite. Uno. Claro. 1. El límite cuando x tiende a 0. Si y tiende a 0, me queda x cuadrado sobre x cuadrado. X cuadrado sobre x cuadrado es 1. ¿Estamos? ¿Qué conclusión arribamos acá? Los iterados No hay, no existe. son distintos. No existe el límite. Bueno, pero vamos a hacer un caso en que los iterados me den iguales y ahí me entro a desesperar. ¿Ah? ¿Está entendido, Vamos. chicos? Sí. Bueno, Perfecto. Sí, sí. Sí, sí, sí. vamos a ver si puedo meter otro problemita antes que termine la hora. A ver, esperen, se me... Borré la práctica. Esperen, no se desesperen. Vamos a ver esto. Vamos a hacer una cosa. Porque me faltan 3 minutos para que se termine esta primera parte. Ustedes resuelven este límite, resuelven los iterados, yo me desconecto, me tomo 5 minutos para bajar la clase, porque si no después se me mezcla, y dentro de 5 minutos nos volvemos a conectar, ¿ok? Vamos. Bueno, Bárbaro. Bueno, nos vemos. Vale.